Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Anya Volkov, una mujer discreta de unos 30 años, era conocida en Café Konig por su impecable profesionalismo y discreta amabilidad. Ubicado en el corazón de Berlín, entre galerías de arte y sedes corporativas, este café con molduras doradas y banquetas de terciopelo verde recibía a diario a una clientela refinada, diplomáticos, artistas, algunas celebridades de cierta edad y numerosos hombres de negocios con trajes oscuros. Durante 5 años, Anya se había integrado a la perfección. Sonreía, memorizaba órdenes y anticipaba peticiones. Su ligero acento ruso le confería aún más encanto. Pero nadie sabía quién era en realidad. Tras esa máscara sonriente, Anya cargaba con un dolor ancestral, casi congelado. Originaria de Moscú, había huido de Rusia a los 25 años, dejando atrás un pasado demasiado pesado para soportar, una infancia llena de espera, silencio, miradas furtivas y, sobre todo, una ausencia jamás explicada. Su madre, Irina Volkov, había desaparecido sin decir palabra cuando Anya tenía solo 10 años. Un día, estaba allí, acariciándole el pelo en la pequeña cocina de su apartamento en Moscú. Al día siguiente, simplemente desapareció. Ni las autoridades, ni los vecinos, ni siquiera las escasas búsquedas de su padre alcohólico lograron comprender lo sucedido. El caso se ocultó y luego se olvidó. Durante años, Anya había intentado reconstruir el rostro de su madre a partir de recuerdos borrosos, una risa suave, una voz que tarareaba canciones de cuna, el olor a jabón de miel. Pero con el tiempo, estos fragmentos se habían desvanecido. Y Anya había aprendido a vivir sin ellos. Esa mañana, Berlín estaba bañado por una tenue luz otoñal. Las hojas anaranjadas caían lentamente sobre el pavimento húmedo y una fina niebla envolvía las ventanas de los Café Konig. Anya, como siempre, había llegado antes de la apertura. Había dispuesto las sillas, revisado las tazas y ajustado las luces para que fueran suaves pero cálidas, como solía decir Erklein, el dueño del café. A las 9 en punto, los primeros clientes entraron por la puerta. Los movimientos de Anya eran automáticos, precisos y elegantes. Pero a las 9:23, algo cambió. Entró un hombre. Estaba solo. Alto, erguido como un soldado, un hombre severo de unos 50 años. Llevaba el pelo canoso bien peinado y un abrigo negro largo con cuello alzado. Sus botas resonaban suavemente en el suelo de madera. Observó la habitación con una mirada tranquila y segura y fue a sentarse en un rincón discreto cerca del ventanal. Anya lo notó al instante. Había una tensión contenida en él, un aire de control absoluto. Como si todo lo que hacía, hasta el más mínimo movimiento de su mano, estuviera calculado. Se acercó con su cuaderno, como de costumbre. «Buenos días. ¿Qué te puedo ofrecer?», ella preguntó cortésmente. Levantó la vista. Sus iris eran de un azul acero, casi gélidos, pero se suavizaron al ver a Anya. «Un café negro». «Sin azúcar», respondió con voz tranquila. Luego sacó una vieja billetera de cuero de su bolsillo interior y la colocó sobre la mesa, justo al lado de un pequeño cuaderno. Media hora después, mientras él estaba afuera atendiendo una llamada, Anya pasó por su mesa para limpiarla. Con un gesto banal, movió la taza vacía. La cartera resbaló y cayó al suelo con un golpe sordo. Ella se agachó para recogerlo. Y lo que vio la dejó helada. El cuero se había abierto ligeramente por el impacto, revelando un compartimento interior. Dentro, guardada en una funda transparente, había una vieja fotografía en blanco y negro, ligeramente arrugada. Ella la reconoció inmediatamente. Esta mujer. Esta cara. Sus piernas se doblaron. Fue Irina Volkov, su madre. Más joven, con el pelo largo y suelto, una dulce sonrisa, congelada en un instante de eternidad. Llevaba un abrigo sencillo, típico de los 80, y estaba acurrucada contra un hombre. Un hombre, que parecía terriblemente como si acabara de pedir un café negro, sin azúcar. A Anya se le cortó la respiración. Le temblaban los dedos. Apretó la cartera contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Las preguntas la inundaban. ¿Por qué este hombre tenía esta foto? ¿Quién era él para su madre? ¿Era su amante? ¿Su carcelero? ¿Su salvador?
O peor aún, su torturador. Cuando Friedrich Weber regresó a su mesa unos minutos después, Anja todavía estaba allí, con la mirada perdida, como si acabara de ver un fantasma. La noche siguiente al descubrimiento de la foto fue un torbellino de ansiedad para Anja. Apenas durmió. Imágenes borrosas, fragmentos de recuerdos y, sobre todo, la silueta congelada de Friedrich con el rostro de su madre pegado a él, la atormentaban. Temprano por la mañana, regresó al trabajo como de costumbre, pero su corazón estaba agitado. Sabía que él regresaría. Este tipo de hombre no venía a Café Koenig por casualidad. Ahora lo sentía, su presencia, su mirada casi paternal, no eran insignificantes. A las 10 en punto entró. La vio de inmediato y, como si presintiera que el momento sería diferente, no se sentó. Esperó a que ella viniera a él. Respiró hondo y se acercó a él. Intercambiaron algunas palabras formales mientras tomaban un café que habían pedido automáticamente. Entonces Anja bajó la voz y dijo con firmeza: «Necesito hablar contigo». «¿Ahora?» Friedrich Weber pareció sorprendido. Pero asintió con gravedad, casi aliviado. Siguió a Anja a la trastienda del café, donde el personal rara vez iba. Una habitación pequeña y estrecha, con las paredes cubiertas de antiguas fotografías de Berlín, un lugar discreto, casi atemporal. Anja cerró la puerta. Y sin preámbulos. «¿Por qué tienes una foto de mi madre?», ella preguntó en ruso. Friedrich palideció. Luego respondió en un ruso casi impecable, aunque con un marcado acento alemán. «¿Por qué la amaba? ¿Y por qué me pidió que te cuidara?». El silencio que siguió fue tan profundo que se pudieron escuchar los latidos del corazón de Anja. Se sentó lentamente en una silla de madera. Su rostro, habitualmente tan controlado, parecía mayor y desgastado. «Te llamas Anja Volkov. Naciste en Moscú. Tu madre, Irina, fue una de las mujeres más valientes que he conocido. Escribió poesía y ensayos prohibidos. Tradujo textos clandestinos, discursos de Sájarov y Solzhenitsyn. Formó parte de un círculo intelectual vigilado por el KGB». Hizo una pausa y miró a Anja directamente a los ojos. «Yo era un joven abogado en Berlín Occidental. Mi bufete defendía a artistas y disidentes que habían logrado escapar. Así conocí a Irina. Había logrado cruzar la frontera en 1986 con documentación falsa. Estaba destrozada, desconfiada, pero tan ingeniosa. Nos enamoramos. En secreto». Anja permaneció sentada en silencio. Le temblaban ligeramente las manos. «Te dejó en Rusia porque pensó que podría traerte de vuelta más tarde. Pero las autoridades descubrieron dónde estaba. En 1988, me arrestaron pocas horas después de reunirme con ella. Me detuvieron e interrogaron. Cuando salí, ella había desaparecido. La habían obligado a regresar a Rusia. Me dijeron que si intentaba volver a verla, me expulsarían de mi país». Friedrich sacó la foto de su billetera y se la entregó con delicadeza a Anja. «Me dejó esta foto justo antes de irse. Me dijo, protege a mi hija si no regreso». Un sollozo se apoderó de la garganta de Anja. Apretó la foto contra su pecho como un talismán perdido que se encontró demasiado tarde. «Pero, ¿por qué nunca te acercaste a mí? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó con la voz quebrada. Friedrich dejó escapar un suspiro de remordimiento. «Porque ya habías pasado por demasiadas dificultades. Cuando llegaste a Berlín, lo supe. Te busqué discretamente y supe que trabajabas aquí. Pero no quería imponerme. No quería que pensaras que venía a reemplazar a una madre desaparecida con una explicación demasiado tardía». Bajó la cabeza y susurró. «Y tenía miedo de que me odiaras». Las lágrimas de Anja ahora fluían con abundancia. Pero no era solo dolor. También era un inmenso alivio, el de ya no estar abandonada, el de ya no ser la hija olvidada de una madre que se había desvanecido en la indiferencia. «¿Dices que ella aún podría estar viva?». Friedrich asintió. «Hace 5 años, recibí una carta anónima. Escrita a mano. Hablaba de una mujer retenida en una dacha recreativa, en la región de Vladimir. Bajo vigilancia. No era prisionera,
pero tampoco libre. Una especie de exilio interno. Nada oficial. Todo en la sombra. Intenté localizarla, pero mis contactos son limitados. Sacó una copia de la carta, amarillenta por el tiempo, de su bolsillo y se la entregó a Anya. Ella la leyó en silencio. Las palabras eran sencillas, casi en clave. Pero había una frase que la impactó profundamente: habla a menudo de Anya. Cree que está a salvo en el oeste. Una nueva determinación se formó en los ojos de Anya. Me voy. Voy a buscar a mi madre. Tengo que decirle que la amo. Que no me abandonó por nada. Friedrich puso una mano temblorosa sobre la de ella. Si te vas, yo me voy contigo. Al día siguiente de su impactante intercambio, Anya y Friedrich emprendieron una tarea ardua e incierta: encontrar a Irina. Sabían que el camino estaría plagado de obstáculos y que el silencio del pasado no se rompería fácilmente. Pero para Anya, ya no era cuestión de vivir a la sombra de la duda. El primer impacto fue administrativo. Al consultar los registros oficiales rusos, Friedrich descubrió que el nombre de Anya había sido borrado bases de datos del Estado civil. Como si nunca hubiera existido. Como si la hubieran borrado deliberadamente de la historia. Fue un golpe duro. Una forma de borrado simbólico que resonó como un segundo abandono. Pero muy pronto, Friedrich comprendió lo que realmente significaba. Es ella, dijo una tarde, cerrando un viejo expediente, tu madre. Ella lo hizo. Te hizo desaparecer del sistema ruso para protegerte. Para que no pudieran encontrarte, vigilarte ni usarte en su contra. Anya guardó silencio durante un largo rato. Este gesto, que inicialmente interpretó como una traición, resultó ser un acto desesperado de amor, un último intento por romper el vínculo a ojos de las autoridades, pero conservándolo en su corazón. Tras meses de investigación, procedimientos legales y noches de insomnio, Friedrich movilizó a su antigua red, abogados de derechos humanos, exdisidentes rusos ahora refugiados en Alemania y archivistas familiarizados con las prácticas secretas del KGB. Anya conoció a hombres y mujeres marcados por su existencia clandestina, escritores en el exilio, maestros desterrados, madres separadas de sus hijos. Cada testimonio fue una lección de valentía y resiliencia, y en cada rostro, encontró un poco de sí misma, un poco de su madre. Se enteró de que en la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética, Irina había estado brevemente en Moscú y luego la habían trasladado a una región remota, con el pretexto de un descanso terapéutico prolongado. Pero tras estas palabras médicas se escondía una especie de arresto domiciliario, una vigilancia suave pero constante, orquestada por un Estado que, incluso debilitado, no había olvidado a sus antiguos enemigos. Anya empezó a escribir. Cartas a embajadas. Correos electrónicos a ONG. Mensajes personales a periodistas especializados en los asuntos olvidados de la Guerra Fría. Cada palabra que escribía la acercaba a su madre. Cada silencio que encontraba alimentaba su determinación. Y luego estaba la espera. Pasaron las semanas. El frío invernal cayó sobre Berlín, Café Konig, adornada con guirnaldas navideñas, seguía girando. Anya, como siempre, atendía a los clientes con elegancia. Pero algo había cambiado. Una nueva luz brilló en sus ojos. Pertenecía a otra época y a otra lucha, incluso entre las risas y el tintineo de las copas. Entonces, una mañana helada, mientras limpiaba el mostrador antes del servicio, su teléfono vibró. Número desconocido. Código ruso. Dudó en responder, sin aliento. Luego, con mano temblorosa, deslizó el dedo por la pantalla. ¿Hola? Un silencio. Luego una voz. Débil. Ronca. Pero inconfundible. Anya... es mamá. El mundo se detuvo. Anya sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra la pared, con la mano sobre la boca, incapaz de responder de inmediato. Las lágrimas fluían libremente, calientes, abundantes, y por primera vez en mucho tiempo, no eran, no lágrimas de dolor, pero de reconocimiento, de alivio, de renacimiento. Ella susurró, con la voz quebrada por la emoción. Mamá. Mamá, te he estado buscando toda mi vida. Al otro lado de la línea, un sollozo. Luego una respuesta,
tan dulce como una canción de cuna olvidada. Y te protegí, toda mía.